al natural. Nunca pensé que iba a estar haciendo esto, la verdad. Somos Paco y Sofi disfrutando el camino y estamos manejando desde Argentina con el sueño de llegar a Alaska en nuestro 4K hace más de un año. Y en el día de hoy nos encontramos en la playa naturalista de Zipolite. Le llamamos naturalista para no llamarle como todos vinimos al mundo, vamos a decirlo así. Y en el día de hoy les vamos a estar mostrando cómo es esta playa, qué es lo que se puede hacer, cuál es el género que predomina, las edades que predominan y vamos a ver si nosotros nos animamos a hacer esta práctica. ¿Nos acompañan? El día de hoy comienza saliendo desde Huatulco, que está aproximadamente a 1 hora y media del destino que estamos yendo, que es nada más ni nada menos que la playa naturista, vamos a decir así, por problemas que puede llegar a ver en YouTube, de Zipolite. Nosotros no sabíamos la existencia de este lugar, pero mexicanos nos han comentado que es la única playa de este tipo legal en México. Es nuestra primera vez haciendo esto, es una experiencia totalmente nueva, así que no sabemos cómo va a salir, no sabemos qué estamos haciendo todavía. No sabemos también si nos vamos a animar, ojo, porque podemos ir hasta ahí, a lo mejor no pasa nada. Yo creo que si están viendo el video es porque algo pasó, algo te sacaste. Estamos pasando primeramente por Puerto Ángel, que es una ciudad costera muy chiquitita. De hecho, Zipolite también es muy chiquitito. Hemos averiguado que tiene un poquito más de 1000 habitantes, no tanto. El pueblo de donde soy yo también tiene unos 1000 y algún habitantes, así que seguramente me voy a sentir muy cómodo en Zipolite. Puerto Ángel es un pueblo pesquero, a diferencia de Zipolite, que ahora vamos a ver, que dicen que es más bohemio. Como un ambiente más hippie, más relajado, más liberal. Sí se lo caracteriza a Zipolite. En la playa principal, la Zipolite, nos comentaron que hay gente haciendo naturalismo y después hay otra playa que queremos ir, que se llama Playa del Amor, que esa dicen que es 95% como uno vino al mundo. ¿Qué estás haciendo? Te tomaste muy en serio el lema del lugar. Sí, y no estamos en un lugar nudista acá, yo ya me cambié en la calle. Se está poniendo la malla acá en la calle. Está bien que acá dice, miren, como les comentaba recién, que hay muchos lugares que se hace esto. Miren lo que dice acá. Esto es un hotel. Por allá conseguimos un lugarcito para tutuca, cerca de la playa. Estamos a más o menos unas 2 cuadritas del lugar y vamos a recorrer un poquito el pueblo, ¿no? Para mostrarlo a la gente, al público que nos mira. El nombre Zipolite del pueblo y de la playa proviene de Playa de los Muertos, porque anteriormente acá vivían los indígenas zapotecas y se cree este nombre porque en la playa enterraban a los difuntos y también estaba bien dejarlos, es decir, liberarlos el cuerpo en el mar. Mire qué dato interesante. Y miren, ya pueden corroborar un poco, les vamos a ir mostrando lo que les decíamos, que es un ambiente muy tranquilo, muy relajado, muy bohemio, muy de playa, de playas, no sé, me recuerda mucho Montañita. ¿Cuál más? En Perú, ¿cómo se llamaba? Máncora. Acá si vienen buscando hoteles de lujo como resort y esas cosas, no, obviamente acá no van a encontrar, es todo muy más tranquilo. Posadas, ¿ven? cabañas. Hotel Cabaña El Paraíso. Son todos de ese estilo. Acá el lugar es muy amigable con la comunidad LGTB, hippie y demás, porque también este lugar tiene como el lema de, digamos, nos respetemos entre todos, cada uno con sus gustos, con sus costumbres, y demostrar que sí se puede vivir en paz si nos respetamos entre todos. La idea ahora es ir un poco a lo que es la playa, a conocer. Dicen que es muy bonita la playa, yo creo que por acá podemos ir. Miren, qué bonita la playa Zipolite. Como dijimos antes, en esta playa no es obligatorio el desnudo, diferente a la otra que está para allá, que es la Playa del Amor, que es 95%. De todas formas, ya estoy viendo gente. Facundo, vos no mires, te veo mirando a las chicas. No, yo siempre que viene una chica de frente, automáticamente miro para abajo. No la observo. Así hay que tenerlos. Así hay que tenerlos. Vemos que hay hoteles grandes con música electrónica. Day Pass Naked, dice allá, pase del día al natural, 300 pesos mexicanos. Acá también hay muchos hoteles. La verdad, pensábamos que iba a ser más rústico todo. Puede ser un poco cierto que también leímos noticias
que los locales no les gusta mucho esto. Con esto me refiero a que se está masificando mucho. Ya hay mucho más turismo internacional, mucha más infraestructura y como que se está perdiendo un poco la esencia del lugar. Y obviamente esto hace que se encarezca más todo y se haga más difícil para el local. A mí el lugar así me gusta. Antes de venir yo estaba empecinado con que quería traer el dron, pero bueno, al final desistí porque no queremos que nadie se vaya a sentir como que estamos observando, ¿no? Si era traer el dron era para grabar un poco la playa y demás, tomar imágenes aéreas, pero bueno, al final por respeto a los demás no lo trajimos. Lo que sí vemos que hay bastante gente, creemos que en estos momentos está empezando, estamos como saliendo de la temporada baja y entrando en lo que es temporada alta. No está como al 100% el lugar, pero la verdad es que hay mucha gente. Yo pensaba que no iba a haber. Para nosotros fue una sorpresa total ver tanta gente y ver los hoteles que hay. Se cree que esta práctica acá en esta playa de Zipolite, que vuelvo a aclarar que es la única legal de México para hacer esta actividad, nació porque anteriormente en la época cuando estaban los indígenas venían a desovar acá las tortugas marinas. Entonces ellos lo tomaron como un símbolo de renacimiento, de naturalidad y demás, ¿no? Y esta creencia y esta práctica con el correr de los años cada vez tomó más fuerza, cada vez más gente empezó a venir a hacer lo mismo y después de un tiempo ya oficialmente se legalizó. Es legal hacer esto acá, es legal venir. Otra cosa que me sorprendió a mí es que nos habían dicho que el agua era muy picada, muy movida, que uno no se podía meter. Y sí hay gente metida, hay olas, pero tampoco una locura como para no poder meterse. Bueno, baja la cámara porque hay mucha gente al natural adelante y no queremos incomodar. ¿Y qué opinás de todo esto de venir a la playa como Dios te mandó al mundo? Yo creo que, no sé, es una experiencia muy... Hay mucho tabú con el tema de la desnudez y demás, entonces como que uno se pone pudoroso. Yo jugué bastante tiempo el fútbol y en el vestuario estábamos acostumbrados a estar entre hombres desnudos, pero bueno, acá es como algo más genérico, ¿no? Pero yo pienso que está bueno. Está bueno darse esa oportunidad. Al principio por prejuicios internos de uno, y creo que es cultural es también, ¿no? Que, no sé, te da como vergüenza, te causa gracia. Facu recién me retaba, me decía, no te rías, pero porque te da como vergüenza. Más por pudor que por otra cosa. Así que yo creo que estamos, no sé si listos ya. Acá hay poca gente. No sé, ¿vos qué opinas? No sé, yo creo que estamos, ¿eh? Porque después estábamos pensando que en la otra playa, la que es 95% naturalista, no sé si vamos a poder entrar con la cámara. A mí me da como un poco de cosa incomodar a las demás personas, por ahí que sientan que uno viene de mirón. Y no es así, nosotros vinimos a vivir la experiencia también, solo que la estamos documentando. No solamente se ven hoteles como de lujo, por así decirlo, allá, sino que sigue avanzando en infraestructura este lugar. Miren, ahí hay construcciones, allá arriba se ven construcciones, por allá a lo lejos también. Quisimos hacer una pausa antes del hecho porque estamos con mucha hambre, todavía no comimos nada y no tengo ni idea qué hora es, creo que son las 3, 4 de la tarde. Ya están por ser las 4 de la tarde, no habíamos caído en cuenta la hora que era. Y ahora van a ver que lo que vamos a comer es algo típico y que salía en el Chavo del Ocho, ¿eh? Con cerveza, adiós, tristeza. Bueno, en este caso es una Coca-Cola, pero no importa. Aplica igual con el calor que hace. Nos acaban de traer 2 tortas que acá en México se llama torta a esto, a los sándwiches. Por eso recuerdan la famosa torta de jamón del Chavo del Ocho. Es como una de estas así, con obviamente jamón y queso y alguna otra cosa más habrá tenido. Y también nos trajeron picante, que obviamente, como corresponde y como estamos en México, hay que poner, hay que disfrutar la vida. Y un tip que descubrí que hace Facundo, y si no quieren compartir como él, le pueden poner picante a las cosas. Así después si el otro te pide le decís, no, está muy picante como él me hace a mí. ¿Qué opina, gente? ¿Es verdad eso? Tips de pareja o del que no quiere compartir la comida. Ella hace todas esas suposiciones. Yo le puse picante, porque a mí me gusta comer con picante. ¿Qué sé yo? Después si a ella no le gusta, no puedo hacer nada, yo no está a mi alcance. Ah, no estábamos sentando solamente. A ver, acá vamos a poner acá, porque si no, nos vamos a llenar de arena. No debe haber nada más incómodo que tener lleno de arena el que te dije. Así que vamos a poner esto abajo. ¿Va vos primero?
¡Epa! Creyeron que no tenía. Es puro ama. La Sofi hinchó como venía a la playa nudista y está todo todo el tiempo con mucha vergüenza. Ella fue la de la idea, gente, porque yo tengo ideas más tranquilas, la de las ideas descabelladas es ella. Bueno, ya que vos sos el más valiente, vas a empezar vos. Nunca pensé que iba a estar haciendo esto, la verdad. Toda la gente que me conoce, yo no soy yo. Es Patricia. Bueno, hay un montón de gente en la misma ya sé, situación. bueno, pero lo saco y me voy para el agua. Bueno, dale. Esto es así, me voy para el agua. Lo voy a hacer yo también porque si no se va a enojar. Así que ahí va. Estoy mirando que nadie me vea, pero en realidad están todos en la misma situación. Es más lo que uno se persigue que otra cosa. Bueno, a ver, vamos al agua. Esto sí que es una experiencia que no habíamos hecho nunca. Es una sensación rara, pero Hay que vivirla. se recomienda vivirla una vez en la vida por lo menos. Y no sé, está muy bueno, es algo muy liberal, sentirse cómodo haciendo esto. Y yo estoy muy a gusto. Déjenos ahí en comentarios qué opinan ustedes. Naturalismo sí, naturalismo no. Lo que está bueno es que acá nunca te va a quedar la marca de la malla, eso sí. La señora que nos vende a vender cosas y uno está así, le da vergüenza. Señora, no nos vi como estamos, nos vino a ofrecer tamales. No sea mirona, señora, no sea mirona. ¿Qué pasó? ¿Se te rompieron los lentes? Sí. Se me rompieron los lentes, gente. No tenés más dónde esconderte, ¿y ahora? Vamos a ir a conocer la otra playa, la que es 95% naturalismo. Y bueno, seguimos así, acorde al lugar, ¿no? Nos liberamos, mejor dicho. Sí. Nos liberamos. No sabemos si vamos a poder firmar en la otra playa porque si hay mucha gente de esta forma puede llegar a ser un poco incómodo para las otras personas, pero la queremos ir a conocer y mostrarle lo más que podamos. Sí, obvio. Tenemos que pasar, como ir hasta aquellos morros que están allá, así que tenemos bastante para caminar. Otra cosa que, por ejemplo, ahora yo me puse el pareo y Facu se puso la malla, pero sí sigo con la parte de arriba al aire. Entonces, ¿por qué está mal visto que la mujer vaya así, sin nada arriba, y el hombre, como Facu, así? No, o sea, eso es normal. No, esto es normal, pero en mí no es normal. ¿Por qué? No lo sé, sinceramente no lo sé. Por acá es donde tenemos que cruzar para ir a la otra playa. Creo que tenemos que cruzar este morro y acá tenemos unas escaleras. Bueno, hay una persona ahí, no la vamos a enfocar, pero cruzamos y salimos hacia la otra playa. Espero que no nos caigamos por acá. ¿Y a dónde llegamos? Acá abajo está la famosa Playa del Amor. Desde acá arriba no se ve nada con la GoPro, con los ojos sí se ve. Pero miren qué hermosa, es más chiquita, más privada. El agua, creo que ya lo dijimos, está súper calentita. Y bueno, podemos bajar, sí, a ver qué tal. Vamos a meternos. Como subimos igual del otro lado, se baja por acá. Hay barcitos, hay sombrillas, supongo que uno puede alquilar ahí. No hay que caerse porque está todo lleno de arena. Puede ser bastante peligroso. Pero sí, acá estamos viendo claramente, hay mucha gente al natural. Y el atardecer que tiene esta playa, ¿no? Mira, justo ahí en el medio de los dos paredes. A diferencia de Huatulco, que no se veía el sol caer en el agua, acá sí se va a ver para vos. Se ve perfecto acá derechito. Porque queremos recordar, no sé si lo dijimos, que seguimos en el estado de Oaxaca, que es la costa pacífica mexicana. Por eso el sol se está yendo en el medio del mar. Esta playa, la Playa del Amor, es mucho más chiquitita. Y algo que nos llama la atención, no ni para bien ni para mal, es que hay mucha gente practicando naturalismo, mucha gente más mayor que gente joven. Eso es lo que notamos con Facu y hablábamos recién. Qué lindo que está acá, ¿no? Miren lo que es esta parte de la punta. Mirá. La mejor parte. Nada, sin duda, esta vista es impagable. Hermoso. Tiene la verdad, nada más que del otro lado De la Playa del Amor, había más gente al naturalismo. 95% como decía las redes, es verdad. Sí, casi todos. Casi que 100. Sí. Y otra cosa que hemos notado también es que hay muchos más hombres
de forma como vinieron al mundo que mujeres. Y bueno, gente, así de esa forma vamos cerrando el video del día de hoy. Con tremendo sunset. Sí, así miren. Así nos vemos mejor. Nada, queríamos decirle que nos dejen un comentario a ver qué opinan de... Naturalismo sí o naturalismo Sí. no, acuérdense. Esperamos que hayan disfrutado el video, que lo hayamos podido documentar de la mejor manera posible y la más respetuosa también. No olviden de suscribirse al canal, que nos queda rato por México de este recorrido de Argentina a Alaska. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.